mañana es: tan solo duerme. ¿Alaba? Tan solo duerme. Así que si tan solo duerme, puedo pensar, bueno, si nos está diciendo que tan solo dormimos, hay que despertar. Y para despertar hay que hacer ¿qué? Hay que abrir los ojos. Ahora, el despertar puede tener muchas implicaciones. Porque dice el diccionario que despertar implica espabilarse. Una palabra que usaban mucho los viejos como ¡espabílate, muchacho! Recordar. Hacer que alguien reflexione. Recapacitar. Hacer que nazca o se manifieste un deseo o un sentimiento. Así que Dios nos está llamando con tan solo duerme a decirnos que hay que espabilarse. Que hay que permitir que nazca en nosotros ese deseo de estar como ese bebé en los brazos del Eterno hasta sentir los latidos de su corazón. Ahora, la palabra también compara el dormir con morir. Porque vemos y leemos en ciertos versículos en los evangelios que cuando al Señor se le acercaba en base a alguien que había muerto, él decía: no, tan solo una investigación muestra que el cerebro al morir se comporta de forma similar a cuando una persona está soñando o está meditando. Y a través de dormir podemos soñar, podemos recibir revelaciones divinas mientras el cuerpo descansa. Pero fíjate una cosa, que aún cuando nuestro cuerpo descansa, la palabra del Eterno dice que cuando nosotros dormimos, Él cuida de nosotros. Así que quiere decir que estamos en peligro. Porque si se nos da la especificación de que cuando yo duermo, Dios me cuida, estamos en peligro. Hay algo que acecha mientras nuestro cuerpo está descansando. Pero también en la palabra se compara la muerte con un sueño. Y hoy en día estamos viviendo unos tiempos difíciles, donde la gente está dormida en sus deleites. Una generación que vive en la corrupción, en la desobediencia, donde la falta de moral es el pan nuestro de cada día. Y la moral es un conjunto de normas, valores, costumbres y creencias que regulan la conducta de una persona. Y la visión particular de cada individuo en general. Escuchaba a una persona que estaban haciéndole ciertas preguntas en base a lo que era enseñarte a tener limitaciones y a ponerle limitaciones a otra persona. Y había alguien que le ponía como ejemplo el hecho de que las mujeres también tenían que tener limitaciones en su forma de vestirse, porque había unas vestimentas que se estaban utilizando que provocaban al hombre. O sea, es lo que lo que hacen es provocar. A lo que ella le contestó: ahí entra el límite. Usted lo que tiene que hacer es no mirar, porque ella puede ponerse lo que ella quiera. El límite lo pones tú. ¿Hasta dónde tú debes mirar? O sea, es tu opción: mirar o bajar la vista. Alaba lo que vive. Pero la moral, amado, tiene que ver con tratar con respeto a los demás. Ser honrado, responsable, preservar la paz, preservar la seguridad tanto tuya como la de los otros. Como me decía mi mamá,
tus derechos terminan donde, o al revés, donde comienza lo del otro. Así es. Sí, también. Y no le tires piedras a tu vecino que tiene puertas o ventanas de cristales si tú también tienes. Porque indiscutiblemente si tú tienes una piedra, ¿qué va a hacer el otro que la recibió? Devolvértela. No, la va a poner como decoración en una mesa. Que no tira mal. Alaba. En los tiempos de Noé o Noah, eran básicamente, yo diría que lo que se está viviendo hoy en día, y si a ver vamos hasta peor. Porque aunque la gente andaba desenfrenada y la gente andaba haciendo cosas incorrectas, en esos tiempos no existían los cambios de sexo. En esos tiempos no existían las transformaciones que hoy en día muchas personas se hacen porque quieren parecerse al tigre, porque quieren parecerse al lagarto, porque quieren parecerse al mono, y transforman su cuerpo a las características y las formas. Hay una mujer que es famosa por eso, porque ella le gustaban tanto los gatos que se fue transformando de tal manera a parecerse un gato o un tigre, qué sé yo, algo de eso. De una serpiente. Exactamente, se hace cambios, se parte la lengua, cosas que afectan eventualmente el trabajo de ella, el trabajo correcto de ella. Así que en los tiempos de Noah, la maldad, la depravación estaba en el pan nuestro de cada día. Ahora, hoy en día hay muchos malos ejemplos, voy a decir, porque nuestra juventud está haciendo y quiere ser imitadora de lo que está viendo, de lo que está entendiendo, qué es lo que gusta, qué es lo que vende, qué es lo que está de moda. Todo el mundo quiere ser influencer. Las mujeres quieren ser empoderadas, pero ¿empoderadas de qué? Hay que respirar. Digo que empoderada y no es que a veces hay que ver el concepto que se esconde detrás de ese famoso empoderamiento. Y a lo mejor usted es empoderada y hace mucho y no lo sabe, no lo ha asimilado. Usted no sabe que tiene empoderar, tener poder, no sabe que usted tiene el poder de transformar, de cambiar, de crear, que Dios te ha dado el poder de traer y hacer que esta generación continúe. Alaba. Ahora, si los que habitan en este mundo siguen generando una decadencia moral y no espiritual, la maldad aumentará, generando lo que estamos viendo y escuchando a través de las noticias de lo que está aconteciendo en el mundo. Guerras, caos, terremotos, ciclones, huracanes, tornados. Se dice que todo esto se genera por la maldad que existe en la tierra. Así que la tierra está literalmente, como establece la palabra, que gime como mujer con dolores de parto. Por tanta sangre derramada y por las almas que gimen ante la presencia de Dios, de lo que está aconteciendo en el mundo. Sí, porque esta semana descubrimos que las almas cuando llegan a la presencia del Señor le hacen un reporte de lo que está sucediendo en la tierra. ¿Cómo me baso bíblicamente para eso? Bueno, ¿por qué Dios supo que Abel había muerto? Precisamente porque esa alma regresó, como establece la palabra, que las almas regresan, el cuerpo se queda aquí, pero las almas regresan ¿a quién? Al dador de ellas, al creador de ellas. ¿Cómo Dios sabía que el pueblo se encontraba esclavizado? Aparte de que Dios todo lo ve y se encuentra en todo lugar, también
también esas almas llegaban ante la presencia del Señor y le hacían un recuento de lo que estaba pasando, de que estaban muriendo a destiempo por la vida que le estaban dando, por la esclavización en la que lo tenían, y los obligaban a trabajar sin importar que hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos que les sucedían. Así que como en los tiempos de Noé, que la gente estaba sumida en el pecado, la maldad, influenciado, como lo establece la palabra, por los hijos de Dios, que no eran otra cosa que los ángeles caídos, que se habían enamorado de las hijas de Adán, por ponerlo generalizado, ya que todos venimos de ahí, y tomaban las que querían sin importar sus estatus, si eran niñas, si eran vírgenes, si eran comprometidas, si eran solteras. Y cuando dice que las tomaban, implicaba que no era que se casaban hoy y mañana y el año que viene o dentro de 10 años se casaban con una, sino que como gusto y gana. Quiere decir entonces, amados, que cuando alguien sale a relucir con un tipo de conducta en este tiempo, tiene que estar indiscutiblemente influenciado por esos espíritus caídos. De hecho, cuando nosotros estudiábamos el estudio de Noé en esta semana, el libro de Enoch es el que nos cuenta qué era lo que estaba sucediendo en esos tiempos. Ahora, cuando Dios envía el diluvio en los tiempos de Noé, lo corporal desapareció, pero los espíritus, o sea, lo que se quedan flotando en qué? En el aire. Por eso es tan importante que cuando Dios te levanta, te liberta, te sana, quebranta un generacional en tu vida, es importante que tú te mantengas firme, porque eso se queda en el aire, esperando, como dice el Señor, que el fuerte es sacado de tu casa. Pero cuando la gente se duerme en sus laureles porque la casa está limpia y no se mantiene manteniendo ese orden que ya Dios estableció, dice que el que fue sacado busca 7 más fuertes que él, y cuando lo encuentra tranquilo durmiendo, ¿qué hace? Toma posesión de nuevo de esa casa, haciendo la situación peor que la que antes se encontraba. Alábalo, que él vive. Ahora, vemos que Dios hace una limpieza en la tierra por la maldad en la que se encontraba. Y se dice, y leía, está en el libro de Enoch, que una de las cosas que sucede es que como los hijos de Dios se acercaron y se procrearon con las hijas de Adán, se formaron gigantes. Y llegó un punto tal que estos gigantes, no había suficiente comida en la tierra para ellos, y por la capacidad de la altura de sus cuerpos necesitaban mucho alimento. Y llegaron a un punto donde también entonces empezaron a consumir las personas. Alaban, que vive. Gracias a Dios que no hay gigantes. Ahora, independientemente de todo esto, la palabra después nos enseña que hubo un infiltrado, no en el arca, pero sí después, que el arca cae en la tierra a través de Cam, que la palabra nos narra que Cam, cuando Noé se emborrachó, hay ciertas versiones, yo voy a utilizar la que más se me asemeja, con la que más yo me acerco, que es la que fue castrado. Porque yo digo que me acerco a esa, porque cuando seguimos hablando, se sigue narrando la historia de Noé y de sus hijos procrearon, pero Noé no procreó más. Entonces él desata una maldición
cuando se entera de lo que este le hizo. Se dice que una de las cosas por las que lo hizo fue para que no hubieran más personas en la cual repartir las tierras que ahora a ellos le pertenecían, porque le tocaba a ellos llenar la tierra de gente. Ahora, Romanos 1, versículo del 21 en adelante nos dice: a pesar de haber conocido a Dios, porque la palabra nos especifica de que Noé o Noah estaba con Dios y Dios halló gracia en Noah, pero no en sus hijos. No menciona a sus hijos ni menciona a su esposa, solamente lo menciona a él. Ahora Romanos nos dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron y no le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles pensamientos y razonamientos. Palabras añadidas, yo parafraseando. Afirman ser sabios y se han vuelto necios. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que son réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso los entregó a los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos unos con otros. Cambiaron la verdad de quienes son por la mentira de lo que no son. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza de su creación. Al igual que los hombres que se encendieron en pasiones lujuriosas dejando la naturaleza de la mujer y están unos con otros. ¿Alaba? Estaría el Rab Shaul hablando de lo que sucedería o de lo que estaba ya sucediendo. Cometiendo actos indecentes, se abrieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversidad. Están llenos de injusticia, de maldad, de avaricia, de depravación. Están repletos de envidia, homicidios, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, insolentes, soberbios, arrogantes, ingenian maldad. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, despiadados, insensibles. Wow. Hacen todo esto aunque saben que el decreto de Dios para quien practica tales cosas es la muerte, lo que merecen. Y no solo lo siguen haciendo, incluso aprueban a aquellos que practican tales cosas. Y nosotros tenemos que hacer a ley de nada para las nuevas elecciones. Verifiquen muy bien qué aprueban las personas que nosotros vamos a levantar en el gobierno. En aquel tiempo la palabra nos especifica que encontró a Noah, cuyo nombre significa descanso. Así que Dios a través de Noah estaba diciendo: viene descanso para la tierra. De hecho, se dice que cuando él nació, habían cosas que estaban sucediendo que dejaron de suceder cuando él nació. Y si usted quiere saber más de eso, tiene que venir los miércoles para que usted estudie con nosotros y así aprenda. Así que Noah estableció en la tierra un tiempo que Dios estableció. Y de hecho, sabemos que hubo descanso. Así como hace más de 2000 años, nuestro Señor trajo y trae para muchos la salvación. Porque su nombre original, que es Yeshua, es Yahweh salvación. El Señor salva. Por lo tanto, Él vino a salvar. Y leía que en el año 1611 el rey Jaime I fue quien cambió el nombre de Yeshua por el nombre de Jesús. Así que, así como Noé estableció un tiempo, también nuestro Señor establece un tiempo. Y representa un tiempo de parte de Dios de salvación para aquellos que se acerquen a Él
Yo creo firmemente que nosotros estamos en los tiempos en los que establece la palabra, que como en los días de Noé, así también será la venida del Señor, del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que las lluvias les llegaba al cuello. De hecho, leíamos y estudiábamos el miércoles que se decía que cuando ellos, que los que quedaron en la tierra decían, cuando las puertas se cerraron del arca, decían, vamos a destruirla. Y Dios envió animales alrededor del arca para protegerla, y aquel que se atreviera a acercarse para destruirla era atacado por uno de estos animales. Así que no despertaron hasta que fue demasiado tarde. Tú y yo todavía estamos a tiempo de entrar por la puerta que Dios preparó por nosotros y para nosotros. Y esa puerta se llama ¿cómo? A ver si se saben el nombre. Que nos dijo, ¿yo soy qué? Yo soy la puerta. Y esa puerta todavía está abierta. El Señor se fue, pero dejó la puerta abierta porque Él regresa. Y es tiempo, no solamente de que entres a la puerta, sino que es tiempo de hacer la diferencia en tu vida y en tu casa, creando un arca para ti y para los tuyos. Tenemos que despertar, porque Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo, para preservarte, no solamente a ti, sino a los tuyos. Porque este tiempo de esta tierra tiene un límite. Y de este cuerpo, que también tiene una fecha de caducación. En aquel tiempo solo Noé caminó con Dios. Solo Noé encontró gracia. Y solo él y su familia, aunque no se especifica, como les dije anteriormente, que la familia de Noé encontró la misma gracia de Dios, sino que a través de Noé encontrar gracia, su familia fue salvada. También te podría decir que la iglesia es la barca que representa esos tiempos. Pero fíjate algo, y es que el Espíritu me manifestaba que también muchas iglesias duermen, muchas iglesias están dormidas, y es necesario que despierten para que recuperen su primer amor. Muchas iglesias han sacado al Señor del primer lugar. Han dejado aparte al Espíritu y han guardado la palabra y la tienen solamente como decoración, y no la utilizan mucho, porque si la utilizo muchos se van, porque como la palabra tiene el efecto de hacernos redarguirnos y hacernos reconocer que estamos mal, pues no lo utilizamos, porque me interesa más tener las ovejas para imprimirlas que ayudarlas a ser restauradas y levantadas. Quizás. Ahora, al principio te decía que el despertar tiene varias implicaciones y tiene que ver con espabilarse. Te recordaba que una de las cosas que nos decían a nosotros, a veces cuando nos mandaban a hacer un mandado y no nos habíamos movido mucho: ¡pabilate! ¡Muévete! ¡Es para ahora que lo quiero! Así que la palabra espabilarse habla de una persona que está viva y está despierta.
alaba, pero que también estudia porque adquiere conocimiento. Y el que está despierto está vivo, activo y no se deja engañar fácilmente. Y no deja que la corriente se lo lleve. Es como las palmas, que en las tormentas, los ciclones que ocurren, ella el viento la mueve para la derecha y ella vuelve otra vez a su posición original. La mueve para la izquierda y ella vuelve para su posición original. Porque dice que lo importante de eso es dónde ellas están fomentadas. Porque así mismo como están hacia arriba, también están hacia abajo. Solo el que está dormido, hay una compañía por ahí que lo coge y le lata. Y bueno, voy a darle pausa. Pero dicen que el camarón que se duerme, ¿qué sucede? Se lo lleva la corriente. Se lo llevaba. Ahora no es lata. Y hay, tengo entendido que 2 veces, el otro se me olvidó el nombre, no lo escribí, pero el salmón tiene que nadar contra la corriente para regresar a su origen, donde nació, para reproducir sus huevos, para que ellos sigan produciéndose. A pesar de las adversidades que encuentran, porque no es fácil nadar contra la corriente, y ellos pasan por un proceso que es digno de leerlo, porque se iguala mucho también a los procesos que nosotros como cristianos llevamos, porque tenemos que nadar precisamente contra la corriente que se encuentra en el mundo para poder mantenernos firmes en el camino que hemos decidido seguir. Nosotros en este tiempo somos llamados a espabilarnos, porque en la abundancia de lo físico y en la abundancia de lo material le estamos dedicando muy poco tiempo a lo espiritual. Y si tú eres quien estás recibiendo el llamado, eres tú quien tienes que responder. Y te digo esto porque a veces hemos hablado a personas que sabemos que necesitan de Dios. Y hablamos individual con cada una de las parejas y cada una dice lo mismo. Bueno, si ella va, yo voy. Bueno, si él va, yo voy. Y lo importante es que uno comience a caminar. Porque a veces la verdad de Dios, el despertar de Dios viene colectivamente, pero no siempre lleva colectivamente. A veces llega individualmente y luego se hace colectivamente. Así que ese individuo que recibe de parte de Dios esta palabra tiene que estar dispuesto a nadar contra la corriente, o sea, caminar con Dios. Tiene que tener convicción, que es estar fuertemente adherido a la fe, en la palabra y en nuestro Dios. Es lo mismo, la palabra de Dios es Dios y estar aferrado a la palabra de Dios es estar aferrado a Dios. Lo cual es necesario para el tercer paso, que es poder ver con los ojos de Dios. Que tenemos que querer más y más de nuestro Dios, obtener su conocimiento, tener un encuentro, un choque personal con Él, porque es lo que hace el cambio en mi vida. Y el éxito dependerá. Leía una anécdota que se la voy a compartir, que dice: un hombre le preguntó a un caballo cómo alcanzó el éxito, y este respondió: pues corriendo lo más fuerte que puedas. Luego le preguntó a un águila y ella contestó: volando lo más alto que puedas para que no seas
presa de nadie. Y luego le preguntó a la serpiente y esta le contestó, arrastrándote y devorando todo a tu paso. Así que el hombre llegó a la conclusión que cada quien llega al éxito de acuerdo a su fortaleza. Y yo le añado, de acuerdo al don que Dios ha puesto en ti. De acuerdo a los recursos que Dios ha puesto en ti. Mateo 11:12 dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Así que de acuerdo a esta versión, contrario a muchas que dicen que solo los valientes la arrebatan, esta versión nos está diciendo que los cielos están sufriendo la violencia y los que están usando la fuerza, o sea, el mal, en pocas palabras, quiere acabar con el reino de Dios. Y los que estamos dentro del reino de Dios no podemos estar dormidos, porque toda persona que se encuentra en un reino tiene que estar despierto y en la expectativa, porque el reinado siempre puede estar al ataque. En peligro, gracias. En los tiempos de Noah, hubieron unos bárbaros que se atrevieron a construir una torre para darle un golpe de estado a Dios. Como dice ahí, ¿y alguien se atrevió a hacer eso? Sí. Darle un golpe de estado a Dios. Y ahí es que viene en el que Dios lo pone a hablar en diferentes lenguas y cada quien cogió según con lo que se entendía en el mismo idioma. Por eso es que tú no puedes pelear con aquellos que no tienen el mismo idioma tuyo. No son de los tuyos. Busque personas que hablen su mismo idioma, que vean como tú ves. Alaba. Así que siempre en el mundo encontraremos opresión, violencia, maldad. Aparte de que tenemos esta lucha interna con nosotros mismos, entre hacer lo correcto y entre hacer lo que no es correcto. Pero eso es cuestión de ¿qué? De decisión. Como decía la psicóloga, la señora que escuchaba, es cuestión de límites. El límite le cambiaron la palabra, es cuestión de decisión. Es cuestión de decidir, es mi decisión yo salir a la calle correctamente o incorrectamente. Es mi decisión ver, como decía nuestro pastor, no es lo mismo que te miren a que te admiren. El que te mira te miró y punto, pero el que te admira se detiene a observar que eres diferente. Así que, amados, en pocas palabras, estamos viviendo en un mundo que la maldad, que la violencia, que los malos deseos lo quieren hacer colapsar. Y Dios no nos está pidiendo que cambiemos al mundo. Dios solo nos pide que dejemos de estar dormidos, acostumbrándonos al mundo de hoy. Y nos dice, cambia tú y sálvate tú y los tuyos. ¡Ay, santo! Con el buen ejemplo. Siendo justo, siendo íntegro, siendo limpio de corazón. Porque si estamos como en los tiempos de Noah, necesitamos hombres como nosotros. Y de hecho se dice que por lo que el Mesías no ha vuelto es precisamente porque ha encontrado en el límite de bondad, de justicia, muy pocas cosas. Si lo midieran, no sabemos por dónde estamos. Dios desea, nos invita a que seamos hombres de luz en medio de esta oscuridad y en medio del caos en la que se encuentra el mundo.
en esta vida en la que nos ha tocado vivir, no hemos venido a seguir dormidos. Hemos venido a hacer luz y a dar luz. Pero la única luz verdadera que alumbra nuestro caminar es la palabra de Dios. Y tengo que recalcar de nuevo que el salmista nos enseña diciendo: lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mis caminos. Y andar en la oscuridad sin luz es un peligro. En una carretera, cuando hay poca luz, ¿qué sucede? Y si viene un vehículo sin luz tampoco. Es fuerte. Caos. Fuerte. No. Y si anda en la carretera, aún teniendo luz, y la persona se duerme al volante, Quedó oscuro como quiera. nosotros estamos riendo, pero a mi esposo le pasó en una ocasión. Él estaba en una luz y una persona lo impactó de la parte de atrás que venía de trabajar de noche siendo guardia de seguridad y se durmió en el camino. ¿Qué encontró? El carro de Roddy para parar. Pero si Roddy no hubiera estado ahí, dice Roddy que había un barranco de ese lado, que se hubiera ido. Te habían bromado. Así que él fue la luz de esa oscuridad en ese momento. El tren. Recordé de Estados Unidos que normalmente a veces uno va y que durmiendo se para en parada. Pero hay momentos donde el sueño te venció tanto que se te pasa la parada. Tienes que otra vez pararte, volver para atrás. Porque... 3 paradas más caras. Ahí se está pillado. No, y mi mamá me cuenta que a veces yo visitaba, no recuerdo a quién, y se dormían en el camino y se despertaban cuando el tren llegaba. Ya miren, A la parada. al último, al final. Pero si llegamos al final, ¿qué puede suceder? Ustedes se imaginan si el tren ya no trabaja, tiene que quedarse ahí, se apió, buscar un taxi, pero tiene que buscar otra forma de cómo llegar a tu casa. Pero a donde yo quiero llevarte es Ahí se fue. que sin nosotros, sin la luz de la palabra, nos perdemos. Sin entrar a la puerta que el Señor nos ha dejado, nos perdemos. Me puso los lentes. Si seguimos entretenidos en los afanes y en las muchas cosas, se puede perder no solamente la llegada del Señor, sino de habitar juntamente con Él en la Nueva Jerusalén. Alaba lo que vive. Así que en esta mañana el Señor nos invita, pueblo, despierta. Porque, amados, si este mensaje está siendo dado de parte de Dios para con nosotros, implica que aún dentro de la casa de Dios hay muchos que están durmiendo. Hay muchos entretenidos. Hay muchos que se están dejando llevar por los afanes y lo que cautiva la atención del mundo. Y déjame recordarte que esta tierra Dios la creó para que tú la disfrutes, pero haciendo lo correcto, viviendo correctamente. Si nosotros no nos espabilamos, también nos pueden enlatar, nos podemos perder. Y la palabra de Dios establece que si Él no ha venido, aunque tú estás tomando por tardanza su venida, es precisamente por amor a nosotros. Es precisamente porque Él necesita que su pueblo se despierte. Y hay muchas cosas que pueden captar nuestra atención de tal manera que le dediquemos más tiempo a eso que el tiempo de Dios. Y Dios es celoso con su tiempo, hermanos. Él a mí me lo ha enseñado, que Él es celoso con su tiempo. Con el tiempo que nosotros sacamos y dedicamos para Él, que a veces nos quedamos en la familiaridad. Ay, hoy no, estoy cansado, mañana.
Cuando nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor, de la única manera que nosotros enriquecemos y nos mantenemos en ese reino siendo firmes, es manteniéndonos en su palabra. De la única manera que yo puedo ser luz y que la oscuridad no me arrope, es manteniendo la palabra de Dios encendida en mi vida. Siendo hacedor de la palabra, no meramente oidor. Ahora, la palabra establece que la palabra no retorna tras vacía, por lo tanto, algún efecto en mí tiene que hacer. Entonces, si no está teniendo el efecto en mí, quiere decir que le estoy permitiendo más a los afanes de la vida que me ahoguen los frutos del Espíritu. Recuerda que están los frutos de la carne, que se someten, no se reprenden. Pero también están los frutos del Espíritu. Cuando nosotros empezamos, estas cosas de la carne empiezan a menguar, entonces empiezan a nosotros a crecer los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Amados, es tiempo de crear esa arca, siendo diferentes y permitiendo que Dios transforme nuestras vidas de la manera que solamente Él puede hacer. Es necesario que seamos diferentes. Nos quieren acostumbrar a que todas las cosas y a que todo esto es normal cuando no lo es. Y siempre salta la expresión, Dios me quiere tal como soy. Sí, Dios te ama. Pero si tú entras por la puerta, no te deja igual que como tú entraste. Te transforma. De la forma correcta que Él sabe que te creó. Porque Él nos conoce desde que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Y Él sabe para lo que damos y para lo que no damos. Pero también el enemigo se encarga de distorsionar, que es experto en eso, lo que Dios ha creado. Entonces no podemos dormir en esto. Tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos un enemigo que está constantemente queriendo precisamente sacarnos de la decisión que nosotros hemos tomado, del camino que nosotros estamos caminando. Pero tenemos que estar despiertos y pedirle al Eterno que avive en nosotros el espíritu de discernimiento para que podamos siempre estar alertas. Porque el enemigo es sutil. Por eso la palabra establece que debemos llevar nuestra mente y nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Dios. Porque a veces el enemigo nos complace con los malos deseos que están dentro de nosotros, que nosotros le damos cabida a que sigan creciendo. Llevando todo pensamiento cautivo. ¿Por qué? Porque inmediatamente llega el pensamiento negativo a nuestra mente. Tenemos que reconocerlo y decir, papá, esto no es tuyo, ayúdame con esto. Quítalo de mi mente. Hay ocasiones en las que yo tengo dificultad, puede ser de olvidar algo o de perdonar algo que entiendo que me hirió. Y yo le digo, papá, así como tú me has perdonado, así como tú olvidas, ayúdame a mí también a olvidar y a perdonar. Yo no estoy diciendo que es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Hasta en eso necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, pero sobre todo necesitamos despertar.